Buenas noches para todos. Vamos a iniciar la sesión de hoy prevista para julio 26, sesión en la que habíamos mencionado en días anteriores que íbamos a trabajar la identificación de los requerimientos funcionales de los proyectos individuales que ustedes vienen trabajando. Voy a retomar con una diapositiva de un taller de una sesión pasada sobre requerimientos funcionales en la cual estábamos caracterizando cómo un requerimiento funcional es la implementación de software que yo voy a realizar. La suma de todos los requerimientos funcionales me permitirían a mí tener el 100% de la aplicación funcionando. Textualmente, ¿qué nos dice este enunciado? Los requerimientos funcionales son las descripciones explícitas del comportamiento que debe tener una solución de software. Descripciones explícitas, es decir, que ¿qué es lo que nosotros vamos a implementar? Lo que está escrito, es decir, lo que tenemos fundamentado en cada uno de los requerimientos funcionales. Yo no puedo implementar algo que no haya caracterizado, que no haya definido dentro de mi requerimiento funcional. De esa manera, entonces, tendríamos nosotros el referente de redactar uno a uno el 100% de todos los requerimientos funcionales que hayamos nosotros evidenciado a través de las acciones anteriores, es decir, el levantamiento de información, haber mapeado los procesos, identificando el proceso sobre el cual vamos a trabajar. Eso un poco el resumen de una sesión en la que habíamos holgadamente visto el tema de los requerimientos funcionales. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de la caracterización de los requerimientos funcionales para la implementación o diseño de una calculadora. Este sería un requerimiento funcional. El requerimiento funcional debe codificarse, debe tener un nombre. Aquí el nombre del requerimiento funcional lo estamos llamando sumar. De igual manera tiene un código. Como nosotros definitivamente vamos a estar generando o desarrollando un buen número de requerimientos funcionales para poderlos diferenciar uno de otro, entonces los vamos a catalogar a través de un código. Puedo tener una descripción del propósito que tiene el requerimiento funcional, cuáles son las entradas, la información fuente que yo necesito para desarrollar la implementación, cuál es el resultado que yo pretendo. De esa manera aquí estaríamos caracterizando un requerimiento funcional que me permita desarrollar esta operación, sumar. De la misma manera, un nuevo requerimiento funcional para la función restar, para la función multiplicar, para la función dividir. Entonces, fácilmente hemos identificado 4 requerimientos funcionales. Dependiendo de la complejidad de ellos, en un momento dado, un programador podría estar trabajando en un requerimiento, otro programador en otro requerimiento. O sea, yo puedo estar separando lo que sería el proceso de desarrollo en un equipo de trabajo donde cada una de las personas le está aportando al desarrollo uno o varios requerimientos funcionales, donde nosotros durante el desarrollo del proyecto, en la medida que se van desarrollando esos requerimientos, se van implementando, sencillamente los vamos compilando y la funcionalidad debe ser inmediata, es decir, que la compatibilidad en ese trabajo que se está desarrollando de una manera colectiva, cuando yo lo compile, lo agrupe, pues no debe generar errores, es decir, que la planeación que se debió haber hecho de manera previa, pues me debe permitir a mí garantizar que efectivamente todos los requerimientos implementados funcionan.
Esa sería una descripción muy sencilla de un ejemplo, por ejemplo, para una calculadora en esa catalogación de requerimientos funcionales. Vamos a pasar a otro ejemplo. Este es un documento de un proyecto elaborado por estudiantes de la Universidad Javeriana que tiene que ver con la implementación de un carrito de compras. Desde el punto de vista del formato, pues el formato que ellos han utilizado me permite a mí utilizar unos elementos adicionales. Algo que mencionábamos hace un momento, un código, darle un código al requerimiento funcional. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una versión, se está versionando. Significa que si yo hago modificaciones al requerimiento, podría estar generando una nueva versión del requerimiento. ¿En qué fecha? La fecha en la que se está creando el requerimiento, probablemente una nueva fecha en el caso que se haga una modificación al requerimiento. Podemos estar estableciendo una prioridad. El priorizar los requerimientos nos va a permitir hacer una valoración para determinar cuáles deberían desarrollarse primero. Y también tenemos aquí una realización de una descripción. Para este requerimiento, ¿cuál es la descripción? El sistema debe solicitar al usuario un nombre de usuario al momento de hacer el registro. También nos están haciendo una descripción de origen, de dónde proviene este requerimiento. Entonces puede ser desde una documentación que podríamos estar nosotros visualizando desde el mapa de procesos. Si recuerdan ustedes, insistía mucho yo en que la aplicación que vamos a desarrollar y que tiene que ver con un proceso en particular, cuando yo detallo el proceso paso a paso, estoy identificando en un momento dado en qué paso de mi proceso manual estoy generando el requerimiento en el cual en esa acción manual estaría siendo admitido mi requerimiento. Es decir, que lo que yo vengo haciendo manualmente, ahora lo voy a sustituir por el uso de la aplicación. Entonces el punto es, ¿para qué actividad manual entraría el requerimiento que al implementarse sería la acción desde la aplicación que se va a desarrollar? Entonces, como nosotros vamos a generar una gran cantidad de requerimientos, un proyecto puede tener 50, 100, 500 requerimientos. Entonces, pues bien puedo yo tenerlos catalogados, pero más que catalogarlos con un código, es importante identificar el origen del requerimiento desde el punto de vista en mi gestión de la organización, en qué punto entra a funcionar la acción que haríamos nosotros con la implementación que se realizaría a partir del requerimiento. Entonces tenemos una descripción del requerimiento, qué debe suceder, cómo hago o voy a tener un mecanismo de verificación del requerimiento. Entonces aquí nos están sugiriendo que el sistema mostrará un campo de texto obligatorio para diligenciar el nombre del usuario. Puedo tener un elemento adicional, el estado del requerimiento, por ejemplo, un estado aprobado. Yo hago y redacto mis requerimientos, nuevamente genero una retroalimentación con los usuarios. Ellos, en una comunicación mutua, entramos a validar si definitivamente hay una aceptación en la estructuración que hemos hecho del requerimiento. Vean que una de las preguntas del foro tenía que ver con la responsabilidad del requerimiento. Muchos manifestaban que la responsabilidad era el analista. Otros compañeros manifestaban que la responsabilidad era mutua y efectivamente la responsabilidad es mutua. Yo como analista puedo estar haciendo la redacción del requerimiento, pero no es la redacción como tal el requerimiento mismo, sino que
el requerimiento desde el punto de vista de la funcionalidad que requiere el usuario realmente, como se está planteando, es funcional. Entonces, esa es como una negociación con el usuario para que lo que yo le estoy proponiendo esté dando respuesta a la intención, a la intencionalidad de lo que el usuario necesita. Siendo válido, entonces se aprueba. Tenemos aquí un elemento adicional que se llama de requerimientos asociados, es decir, que para que yo pueda implementar este requerimiento pueda necesitar de otros requerimientos. Entonces esos otros requerimientos los colocaríamos acá, en requerimientos asociados. ¿Qué información registraría yo? El código. El código. Entonces, si yo aquí necesitara otro requerimiento, tendría que venir aquí y traer el código del otro requerimiento. Aquí hay otro requerimiento. El sistema debe solicitar al usuario una contraseña al momento de hacer el registro. ¿Cuál es el origen? Él me está hablando de una acción que se llama crear un nuevo usuario, la verificación. El sistema mostrará un campo de texto obligatorio para diligenciar la contraseña para la nueva cuenta por crear. De esa manera vamos a encontrar un gran número de requerimientos. El sistema debe solicitar al usuario diligenciar su dirección de correo electrónico al realizar la inscripción. El mecanismo de verificación, el sistema mostrará un campo de texto obligatorio para diligenciar la dirección de correo electrónico para la nueva cuenta por crear. Este documento se los voy a compartir para que lo tengan como referencia. Voy a revisar al azar algunos otros requerimientos. Miremos este requerimiento, descripción. El sistema debe tener una lista de deseos disponibles para el usuario. Estamos hablando de un carrito de compras. El origen me está mostrando como origen dos situaciones. Una que tiene que ver con mostrar la lista de deseos y otra con añadir producto a la lista de deseos. Si recuerdan ustedes o han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de compra en Internet, normalmente yo voy seleccionando de un portafolio de productos que lo podríamos estar definiendo como lista de deseos. Yo selecciono el elemento y él me dice algo así como llevarlo al carrito de compras. Entonces sería la otra acción que me permite a mí añadir el producto al carrito de compras. ¿Cuál es el mecanismo de verificación? El usuario debe observar un vínculo que le indique su lista de deseos. Entonces es cuando ustedes han visto en esos portales de compras, si yo he agregado varios elementos por allá, hay un icono con el carrito de compras que me muestra un número y que identifica los ítems que he agregado. Voy a revisar por aquí otro requerimiento más, descripción. El sistema debe listar los productos añadidos por el usuario en su respectivo carrito de compras. De pronto habrán analizado ustedes una opción donde voy al carrito de compras y él me muestra todo lo que yo añadí. El mecanismo de verificación. El usuario debe poder visualizar los productos añadidos por él en el carrito de compras. Miremos aquí otro más. El sistema debe de evitar la cantidad de puntos prepago de su cuenta cuando se haya hecho una transacción. Origen, efectuar venta y validar pago del usuario. La verificación se debe comprobar. Entonces, un poco en esta revisión del ejemplo, se estarán dando cuenta ustedes que prácticamente yo tengo que llevar al más mínimo detalle qué es lo que debe suceder, porque de alguna manera esa acción es la que nosotros a través de nuestras herramientas de programación haríamos la implementación. Voy a buscar otro requerimiento más. Miremos este requerimiento. El sistema debe permitir al usuario añadir un producto de su lista de deseos a su carrito de compras.
El sistema debe trasladar el producto elegido de una lista de deseos del usuario a su carrito de compras. Otro más, el sistema debe deshabilitar el código diligenciado por el cliente cada vez que éste haya sido utilizado y verificado. Mecanismo de verificación. El sistema debe modificar una bandera en la cual se especifica el uso del código guardado. Entonces, estamos en este punto haciendo todo un detalle del comportamiento de la aplicación. Y estoy en el último de los requerimientos del ejemplo. Estoy hablando de 34 requerimientos para modelar un poco lo que sería un carrito de compras virtual. La descripción de este requerimiento: el sistema debe permitir al banco consignar el monto ingresado por el usuario en las terminales de pago y proviene, dentro del procedimiento de gestión definido, añadir una imagen de producto y guardar imagen de producto. Bueno, les voy a compartir otro ejemplo. Que tuve como referencia para el taller que estuvimos trabajando. El requerimiento tiene un código, tiene un nombre, alta de usuario. El objetivo del requerimiento: el cliente debe cargar sus datos para poder acceder al sistema correctamente y realizar su reserva. ¿Recuerdan el de gestión de vuelos dentro del workshop o la actividad que estuvimos trabajando práctica? Una descripción del requerimiento: se dispondrá de una pantalla de registro donde ingrese los siguientes datos y hay una catalogación de todos los datos. Inclusive nos está mostrando una pantalla para la presentación de la interfaz. Entonces recuerden acá, el requerimiento tiene como objetivo cargar los datos. Entonces, cargar los datos sería generar una interfaz que le permita al usuario llenar todos los atributos que son obligatorios en esa interfaz como requerimiento. Miremos este otro requerimiento. El requerimiento 2, un mail de confirmación de usuario, objetivo. El usuario deberá confirmar por medio de un correo su alta de usuario para poder ingresar correctamente. Características: se dispondrá de un correo informativo a la casilla de correo que informó el cliente en el registro, con un link en un botón para poder confirmar el mail y dar de alta al usuario. Si recuerdan, en muchas de esas acciones que hacemos nosotros en Internet donde nos registramos, normalmente para validar ese registro, él me dice que me va a enviar un correo y que en ese correo tengo que habilitar o validar o aceptar la confirmación de registro al sitio en el que estamos generando algún tipo de transacción. Nosotros vamos a nuestro correo, nos llega efectivamente el correo y hay algún tipo de mecanismo, imagen, botón, enlace, que nos pide que lo seleccionamos para validar o confirmar la aceptación de registro. Y eso es lo que está sucediendo acá. El usuario está recibiendo un correo donde me dan una información y en este caso me está mostrando, y a través de ese botón de activar cuenta, para validar y hacer efectiva la activación de la cuenta. Vean lo que está sucediendo acá, que cuando el usuario en este requerimiento se va a registrar, entonces viene el usuario,
llena todos sus valores y él se registra. Yo puedo, como requerimiento, llegar hasta este punto, tener solamente la interfaz. Pero yo podría hablar de otro requerimiento y es lo que sucede cuando pulso registrarse. ¿Qué significa registrarse? Que él tiene que ir a buscar a la base de datos a ver si el usuario no ha sido registrado previamente. Y si no ha sido registrado previamente, que se guarde en la base de datos. Pero además de eso, debe suceder que él le envíe este correo para que el usuario se active. Entonces, con respecto al requerimiento anterior, el alcance de este requerimiento sería llenar los datos y podría definirlo hasta ahí nomás, como un requerimiento. Un segundo requerimiento que sería validar en la base de datos y guardar en la base de datos, pero todavía no activar al usuario. Quedaría así. ¿Qué sucede? Que yo tendría que definir un requerimiento nuevo, que es el que estamos mencionando, el que le va a permitir hacerle el envío del correo al usuario para que el usuario acepte. Cuando el usuario acepte, entonces la idea es que el usuario activar esta cuenta, porque él lo está haciendo desde el correo, pues él enviará alguna petición a la aplicación va a reconocer esa petición de tal manera que cuando reciba la petición de ese usuario, en ese proceso de registro, lo activa. Y ya el proceso, y ya con el usuario activado, él podría de pronto venir a este botón de reservas online y continuar con la dinámica de la aplicación. Entonces, vean que a lo que yo quiero llegar es mostrarles que definir mis requerimientos funcionales en un momento dado es dividir el alcance del propósito de lo que yo quiero manejar como requerimiento y tenerlo definido. Entonces, normalmente cuando se desarrollan las aplicaciones, digamos que hay dos escenarios. Hay un escenario que es lo que sucede del lado del servidor, es decir, donde está la aplicación, del lado donde está la base de datos. Pero hay otras acciones que suceden del lado del cliente, en la interfaz en la cual el cliente interactúa. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría estar dividiendo mis requerimientos. Un requerimiento que es la captura de datos del cliente. Otro requerimiento que es la validación del usuario y registro en la base de datos. Otro requerimiento que es la activación del usuario. Entonces son tres requerimientos, son tres acciones que la podrían estar trabajando diferentes personas. Pero observen que estamos hablando de un único propósito, que es que el usuario se registre y se active para poder hacer uso de reservas. Ese es el propósito final. Luego, yo no voy a definir ese propósito final como un requerimiento porque les acabo de demostrar que ese trabajo lo podría estar fácilmente dividiendo en 2 o 3 requerimientos. Continuemos en este ejercicio. Voy a buscar el siguiente requerimiento. Por ejemplo, aquí tengo un requerimiento que me permite a mí modificar algunos datos del usuario. Entonces, por política yo podría plantear que no se pueda modificar ni el correo electrónico, ni la contraseña, ni el documento y que todos los demás puedan ser modificados. Entonces, frente a este requerimiento, pues habrá un requerimiento que es la construcción de la interfaz, otro requerimiento que me permita a mí leer el usuario, y al leer el usuario él me cargaría en esa interfaz los datos que están registrados. El usuario en los campos que ustedes ven que no están en esta tonalidad significa que estos 3 datos no son accesibles por el usuario, los demás sí, entonces el control lo tendría el usuario para poder hacer
eventualmente alguna modificación. Hecha esas modificaciones, me llevarían a la actualización de los datos. Esta actualización de los datos se desarrollaría en la base de datos. Nuevamente, yo aquí podría estar planteando un requerimiento con esa dinámica de lo que sucede en el contexto de la interfaz y otro requerimiento que tiene que ver con la actualización en la base de datos. Entonces, acá en el ejemplo no, lo estamos planteando como un requerimiento, pero para generar un entendimiento o mayor claridad, fácilmente, nuevamente, de este requerimiento yo podría subdividirlo en dos más. Y bueno, tenemos aquí otras acciones como dar de baja a un usuario, como el login, algo habitual en cualquier aplicación, el loguearse. Entonces, aquí estamos definiendo un requerimiento, que es el login del usuario. En el ejemplo anterior, se dividió como el requerimiento de registro en varios requerimientos. Digamos que estaba como demasiado detallado. Aquí nosotros estamos definiendo nuestro requerimiento, donde fácilmente yo puedo estar manejando aquí dos acciones. Si visualizan ustedes, ahí hay una acción que podría ser la de iniciar sesión, pero aquí me está presentando una pantalla que se llama registrarme. Entonces, para mí un requerimiento podría ser la validación del usuario que inicia una sesión. Entonces el usuario registra su correo, su contraseña e intenta ingresar. Vean que ese sería un requerimiento, que el usuario digite su correo, su contraseña e intente ingresar. Si es válido usuario y contraseña, él me llevará a una interfaz de menú. Pero si el usuario es nuevo, él tendrá que registrarse y llevarme por allá a ese primer requerimiento que compartimos hace un momento y que me mostraba el formulario de registro. Pero vean que aquí, con este enlace que dice olvido mi contraseña, que lo podríamos ver nosotros como algo sencillo, es factible que no lo sea y prácticamente la recordación de la contraseña la podríamos estar catalogando como un nuevo requerimiento. Entonces vean cómo en esa interfaz fácilmente pueden estar interviniendo tres requerimientos: iniciar la sesión, registrarse y el recordatorio de contraseña. Tres requerimientos en uno solo. Podría generar una complejidad con un solo requerimiento para las tres acciones, o la podría dividir. Esta es una dinámica que cuando más adelante miremos la metodología para poder hacer la planificación del proyecto con Scrum, es el equipo de trabajo el que va a determinar el alcance de los requerimientos. Entonces, podemos tener un requerimiento complejo, pero el equipo de trabajo lo analiza y en un momento dado lo puede subdividir en varios requerimientos. Tenemos aquí otro requerimiento ya de interacción con un portafolio de servicios que me permita a mí generarle al usuario, después de haberse logueado, la posibilidad, por ejemplo, de hacer reservas. De acuerdo a esas reservas, generar y hacer una consulta de disponibilidad. De pronto habrán observado ustedes todas estas plataformas que hay para buscar hoteles, generar reservas, donde normalmente me pide que defina cuándo ingreso, cuándo salgo, para cuántas personas, si son adultos, si son niños, cuántas habitaciones. Él hace una verificación y en algunos casos me muestra tarifa y me permite hacer una reserva. Esa dinámica de gestión aquí, por ejemplo, se está visualizando como un requerimiento funcional. Si yo hago la reserva, él entonces está manejando como otro requerimiento de gestión de correo, y es que
me haga una confirmación, me envíe a mí al correo una notificación con de la disponibilidad y confirmar la estadía en el caso de que quiera realizar la negociación. Entonces, les he comentado, vamos por 3 ejemplos. El ejemplo de la calculadora, el ejemplo del carrito de compras, este ejemplo para gestionar unas reservas hoteleras y permítanme, voy a plantear ahora un último documento. Otro documento que encontré en la web de un documento de requerimientos para la Superintendencia de Industria y Comercio. Requerimientos del sistema de registro abierto de evaluadores. Estos documentos se los voy a compartir para que los tomen de apoyo. De este documento concretamente, bueno, ya estuve hablando de requerimientos funcionales en 3 aplicaciones. Aquí también hay un buen número de requerimientos funcionales, pero me interesa que abordemos los requerimientos no funcionales. De acuerdo al índice de requerimientos no funcionales, recuerden que los requerimientos funcionales es lo que hace la aplicación, es lo que nosotros a través de programación generamos una implementación de código. Y eso me lleva a mí a la construcción de la aplicación. Pero ¿qué sucede? Que para que esa aplicación funcione correctamente y cumpla las expectativas de los usuarios, se dan unas circunstancias que hay que evaluarlas, que no tienen que ver directamente con el código en sí, pero que son determinantes para que funcione. Y entonces son nuestros requerimientos no funcionales. Requerimientos no funcionales como los que estamos describiendo en el índice. Requerimientos de desempeño, seguridad, auditabilidad, disponibilidad, confiabilidad, portabilidad, escalabilidad, usabilidad y flexibilidad. A la luz del documento nos vamos a ubicar entonces en estos requerimientos no funcionales. Retomando la descripción que hace el documento. El proceso administrativo por medio del cual se adelantan las actuaciones administrativas para establecer la existencia de prácticas restrictivas de la competencia, actos de competencia desleal administrativa y acuerdos de colisión en licitaciones se adelantan por medio de las reglas establecidas en el procedimiento establecido en el artículo 52 del decreto 2153. Digamos que aquí hay un elemento normativo válido a considerar en la definición de nuestros requerimientos funcionales. A continuación se describen los requerimientos no funcionales de desempeño. Un indicador de la capacidad de respuesta de una aplicación para ejecutar una acción dentro de un intervalo de tiempo. Esta capacidad debe tener como base la infraestructura tecnológica y escenarios específicos a los que el sistema estará expuesto a lo que debe responder. Entonces, ¿en qué consiste esta requerimiento no funcional? Tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta. ¿De qué depende el tiempo de respuesta? Del contexto tecnológico y de la expectativa que se quiere generar hacia el cliente. Tenemos acá requerimiento, un código, un nombre y una descripción. El nombre del requerimiento, tiempo de respuesta de la navegación de la aplicación. ¿Y cuál es la descripción del requerimiento?
el tiempo de respuesta promedio para la navegación entre las páginas, realizar inserciones de datos, ediciones y cambios de estado de registros debe ser menor o igual a 3 segundos. Entonces vean que será importante poder identificar en qué tipo de tecnología se va inclusive a hacer el desarrollo, porque es factible que unas tecnologías sean mucho más robustas que otras. Y hablar de la palabra robusta significa que exigen más recursos de máquina. Entonces, si tecnológicamente no tengo el equipo, los equipos necesarios para poder generar esos tiempos de respuesta, pues vamos a tener problemas. Porque yo en desarrollo puedo tener unas máquinas muy buenas, pero mis clientes en la infraestructura que tienen instalada, no, tienen unas máquinas más sencillas donde en mis pruebas sí funciona, pero en la implementación que yo hago allá no funciona. Entonces es muy importante considerar el escenario tecnológico del cliente. El tema de la seguridad. La seguridad se define como la forma en la que el sistema es protegido para evitar la pérdida o suministro de información de fuentes no autorizadas. Y entonces cuando hablamos nosotros de un requerimiento no funcional con seguridad, por ejemplo aquí nos están definiendo dos requerimientos de seguridad. Uno, la autenticación. Todos los actores se autentican a través del módulo existente para tal fin en la aplicación. O sea, nuestra interfaz de login, nuestro requerimiento funcional de login está atendiendo este requerimiento no funcional. Otro requerimiento no funcional, autorización de usuarios. Los usuarios del sistema se autorizan a través de los módulos existentes para tal fin en la aplicación. Se definen las siguientes funcionales específicas. Administración de perfiles. Asignación de opciones de sistema a perfiles. Asignación de perfiles a usuarios. Registro de usuarios externos. Manejo de contraseñas. Vean que aquí hay toda una dinámica de gestión en torno a lo que puede hacer o no un usuario. Los usuarios no son los mismos en una aplicación. Las necesidades de cada uno de ellos pueden variar. Y entonces por eso hablábamos nosotros de identificar, bueno, cuáles son los usuarios de mi empresa, quiénes en el proyecto que ustedes están definiendo, qué necesita uno, qué necesita el otro. Y eso me va a permitir a mí definir algo que se llaman perfiles. Entonces yo puedo tener un perfil a un usuario que es cliente, un perfil a un usuario que me gestiona los inventarios, puedo tener un perfil de un usuario que me registra las ventas. Dependiendo de la navegabilidad en la aplicación, que un usuario pueda o no hacer algo, significa que esa operación de alguna manera se le asocie al perfil. Entonces, por eso planteamos aquí la asignación de opciones de sistema a perfiles. Entonces, yo puedo estar de alguna manera, y esto lo hacemos con la base de datos, definir qué operaciones puede y no puede hacer una persona. Agrupamos esas operaciones y es lo que catalogamos como perfil. Entonces todo lo que ustedes están viendo aquí casi que es como una subaplicación que tiene que ver con la gestión de la seguridad. Pero esos requerimientos funcionales implementados allá tienen que ver con la validación del estado de arte que en términos de seguridad se quieren manejar en la aplicación. Recuerden, la seguridad como un requerimiento no funcional. Aquí tenemos otros dos requerimientos relacionados con seguridad. Tiempo de inactividad de usuario. El tiempo debe ser de 15 minutos y debe ser parametrizable a través de un archivo de configuración. ¿Qué significa esto? No sé si les ha sucedido y si algunos de ustedes han hecho transacciones bancarias, donde si ustedes se demoran mucho,
la aplicación se cierra sola. Algo que me está dando cuenta en estos días que cambió la interfaz de Sofía Plus es que eso ahora se está dando en Sofía. Si uno deja Sofía Plus quieto durante unos pocos minutos, he hecho la prueba en más o menos unos 5 minutos y yo no interactúo en Sofía, él me cierra la aplicación. ¿Por qué lo hace? Por seguridad. Entonces vean que lo que en un momento dado como iniciativa yo quiero en términos de garantizar la seguridad en la aplicación, eso de alguna manera va a redundar por allá en que yo tenga que definir requerimientos funcionales. Secuencias entre páginas, otro requerimiento que tiene que ver, un requerimiento no funcional de seguridad. La aplicación debe mantener la secuencia lógica entre las páginas, es decir, no debe entrar directamente a una página que no fue solicitada desde otra. Acceso únicamente a través de la secuencia de navegación. Entonces, esto es para que como un usuario tiene un perfil, la idea es que la navegabilidad se dé solamente en torno a ese perfil. Si se cierra la sesión y utilizo los botones de mi navegador atrás adelante, pues prácticamente me inhabilita. Entonces, otra persona que quisiera vulnerar ese usuario en el computador porque en un momento dado el usuario se paró de su puesto de trabajo y yo le doy atrás o le doy siguiente como para intentar buscar esa navegabilidad, eso hay que restringirlo. Y entonces eso es lo que me está proponiendo a mí este requerimiento. El tema de la eliminación de cookies. Los cookies son unos archivos que me permitan a mí agilizar un poco mi gestión con Internet. Un cookie es, por ejemplo, que si ustedes, él les dice a ustedes recordar la contraseña y ustedes le dicen que sí, entonces más adelante cuando ustedes vuelven a entrar, él ya entra directamente. ¿Por qué? Porque él busca un cookie donde está guardada la contraseña. O información de datos. Entonces yo podría como política, ¿no?, que me elimine los cookies cuando yo termine una sesión. El cifrado de la contraseña. Por ejemplo, que la contraseña en la base de datos esté encriptada. Y bueno, hay otras más condiciones relacionadas con seguridad, la trazabilidad sobre la gestión en la aplicación que se llama auditabilidad, la disponibilidad de la aplicación. Miremos aquí ese requerimiento. La disponibilidad se define como la proporción de tiempo que el sistema debe estar en operación. Y él me dice a mí que esto tiene que estar en una disponibilidad alta, es decir, que el sistema debe estar disponible el 98% por tiempo en el primer año y del 99.5% en adelante. O sea, estamos hablando de aplicaciones web que están prácticamente 24 horas disponibles para sus usuarios. Y entonces me definen a mí otros criterios de requerimiento no funcional. La confiabilidad en los datos, la portabilidad de la aplicación, analicemos esta portabilidad, por ejemplo, se define como la capacidad de la aplicación para poder ejecutarse en diferentes plataformas tecnológicas. Si estamos hablando de esta aplicación web, por ejemplo, que funcione en el navegador Chrome, Firefox, Internet Explorer, inclusive está definida una versión mínima para Chrome, la 29 o superior, Explorer 8 o superior, Firefox 23 o superior. Hay algunas acciones que no son compatibles entre los navegadores y eso me permitiría a mí poder restringir en un momento dado en qué navegador sí o en qué navegador no. Un caso que tenemos en común, el tema de Sofía Plus. Sofía Plus, hay algunas acciones que no se pueden desarrollar en Chrome. Yo les recomiendo preferiblemente si están accediendo a Sofía Plus lo hagan a través de Firefox. En Firefox hay una navegabilidad completa respecto a Sofía Plus. En Chrome es reducida en algunas acciones y en Explorer es el menos recomendado
porque algunas funcionalidades sencillamente ni corren en Internet Explorer de Sofía Plus. Otro requerimiento no funcional, el tema de la escalabilidad, el tema de la concurrencia, accesos concurrentes. Para este ejemplo me dice que se estima que en concurrencia se pueden tener 50 accesos concurrentes en el mismo instante de tiempo, 50 usuarios accediendo a la misma acción en el mismo instante de tiempo y la aplicación debe permitir y facilitar darle respuesta a todos ellos. Esto es lo que nosotros en Java lo gestionamos con un concepto que se llaman hilos. Un hilo es como una conexión, entonces yo podría tener 50 hilos y esos 50 hilos significa que las 50 acciones, peticiones que se quieren hacer exactamente iguales se pueden atender todas. Entonces vean cómo nuestros requerimientos funcionales en el momento en que estamos haciendo la planificación de la aplicación los debemos considerar dentro de los requerimientos no funcionales. Perdón, todos estos requerimientos no funcionales los debemos considerar dentro de los requerimientos funcionales. Yo tendré que generar o implementar una lógica de negocios de programación de tal manera que, por ejemplo, respecto a la escalabilidad, me permita atender esos 50 accesos. La usabilidad. Entonces, tiene que ver con el ámbito de mis usuarios. Por ejemplo, que la aplicación contemple facilidades para personas que tienen alguna discapacidad visual, por ejemplo, o auditiva. Entonces, por ejemplo, personas que tienen alguna dificultad visual. Entonces, de pronto habrán notado ustedes aplicaciones que tienen un botón donde uno lo cliquea y sale o hay una voz que repite el texto que está registrado allí. La flexibilidad. Entonces, la posibilidad de ajustar o hacer cambios en la aplicación por la posibilidad de que se generen cambios en los requerimientos del usuario y del sistema. Por ejemplo, la configuración de recursos. Debe existir un esquema para el manejo de propiedades de configuración específica de los recursos que use la aplicación, como los nombres de las bases de datos, como las direcciones IP de los servidores, como la gestión o administración de los puertos en los servidores. Entonces, en este caso, estos requerimientos funcionales tienen que ver más con la administración del hardware en el cual va a operar la aplicación. De esos ejemplos, los dos primeros. Hablar del nombre de las bases de datos no significa que yo arbitrariamente le pueda cambiar el nombre a mi base de datos. No, porque si lo hiciera, pues en un momento dado la aplicación que yo estoy gestionando, si yo le cambio el nombre a la base de datos, pues no se va a poder conectar. Pero sí obedece a políticas empresariales, sobre todo en proyectos grandes donde ya hay información y bases de datos. Entonces, normalmente cuando se implementan o hay crecimientos dentro de la aplicación porque se agregan nuevos componentes, nuevos módulos,
Entonces, normalmente se ajustan y modifican las bases de datos o se agregan nuevas bases de datos. Esa parte es administrable, por eso lo estamos ubicando aquí en este contexto de la flexibilidad. Y ahí está la descripción de mis requerimientos no funcionales. ¿Qué he hecho hasta este momento? Les he comentado acerca de los requerimientos funcionales. Para eso utilicé 3 ejemplos y hablamos de los requerimientos no funcionales. La idea es que en el proyecto que ustedes individualmente están formulando, ¿qué hicieron? Ustedes hicieron una formulación de proyecto. En el mapa de procesos, ¿qué hicieron? Tenemos nuestro mapa de procesos de la organización y cogimos un proceso que es en el cual ustedes van a trabajar el proyecto. Sí, van a trabajar su propuesta de desarrollo. Y cogimos ese proceso y lo detallamos actividad por actividad. Resulta que en ese proceso que ustedes detallaron, ahí está inmerso lo que sería el comportamiento del uso de la aplicación que estamos proponiendo. Entonces, estamos definiendo cuáles deberían ser los requerimientos funcionales para poder atender esas acciones que hemos definido nosotros en las diferentes actividades. Entonces, observen el trabajo que hemos venido haciendo en este tiempo en el cual hemos venido trabajando en esta actividad de proyecto. 1, definimos el proyecto. 2, el mapa de procesos. 3, identificamos en detalle el proceso actividad-actividad para ir al siguiente momento que es que es el de la identificación de los requerimientos, la visualización de los requerimientos funcionales y empezar a analizar un poco ya la caracterización de los requerimientos no funcionales. Entonces, reitero, esta dinámica que acabo de comentar, la idea es replicarla ustedes, cada uno, en el proyecto que vienen trabajando. Bueno, después de esta presentación, entonces quisiera escucharlos. Está abierto el chat, el micrófono para resolver sus inquietudes. Douglas, ¿lo puede usar micrófono? Bueno, buenas noches a todos. O chat, lo escuchamos. Profe, buenas noches, Douglas. Lo que yo entendí o bueno, lo que estoy entendiendo, mejor dicho, de los requerimientos funcionales y los no funcionales, creo que la diferencia está, lo funcional es lo que necesita el cliente de la aplicación, pero lo que, digamos, lo tangible, lo que él necesita, la solución al problema son los requerimientos funcionales, lo que realmente funciona, lo que él necesita. Y los no funcionales son como las cosas que no se ven, pero que igual son necesarias, que él no las pide, pero se necesitan para que la aplicación funcione. ¿Sí es más o menos esa comparación, esa diferencia? A ver, vamos hasta la primer parte. El requerimiento funcional es lo que el usuario quiere que le haga la aplicación. Estamos totalmente de acuerdo. Pero el requerimiento no funcional no es que yo se lo coloque de valor agregado, porque es que el requerimiento funcional también es negociado con el cliente. ¿Por qué? O sea, la empresa, el empresario me puede decir, como expectativa, ellos quieren que su aplicación funcione en cualquier navegador. Como expectativa, ellos tienen que los tiempos de respuesta los quieren en cuestión de 1 o 2 segundos. Ellos quieren que la información que se almacena en la base de datos sea muy segura. ¿Ve? Entonces, esas son expectativas que también tiene el cliente, que son requerimientos del cliente, solamente
que como tal yo no los materializo en algo explícito dentro de mi interfaz de interacción con el usuario, sino que está considerado desde el punto de vista ingenieril para que cuando se haga la aplicación todas esas cosas se cumplan. Esos requerimientos no funcionales como los que estábamos mencionando. Ese sería el comentario. Ah, listo, sí, 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 más o menos. Sí, sí, yo tengo claro que igual pues se negocia con el cliente. Mi duda o mi comentario, mejor dicho, iba más a que son requerimientos, cosas que se necesitan, pero digamos que no van a haber ventanas o no van a haber pantallas de eso. Son cosas que se necesitan para que funcione la aplicación igual. Sí, señor. Así de sencillo lo que acaba de decir. Esa es la explicación. ¿Qué otra inquietud tienen? Recuerden, está abierto el chat, está abierto el micrófono. Bueno, entonces miremoslo desde esta óptica. Levantemos la mano. Si tenemos claro el propósito de nuestros requerimientos funcionales y no funcionales. O sea, si hasta aquí la tenemos clara, por favor, levanten la mano. Ok. Gracias. Elvis, Estefanía, Fernando, Iván Darío, Jorge David, Sandra Milena. Tenemos claro ese contexto para definir los requerimientos funcionales. Entonces, ustedes pueden en Internet y en documentos, o sea, ¿en qué bibliografía? Si ustedes quisieran profundizar más, ¿qué bibliografía? Libros de ingeniería de software. Voy a referenciar unos libros que ustedes pueden acceder desde la biblioteca virtual, si quieren ampliar un poco más el tema. Mostré diferentes ejemplos, un poco para que notáramos que en esa redacción de estos requerimientos unos tienen más elementos que otros, más información que otros. Digamos que no hay un estándar. Sin embargo, desde el curso, pues se ha propuesto un instrumento, que es este que les estoy compartiendo, y el cual ustedes tienen acceso desde la plataforma, porque pues la propuesta es utilizar ese instrumento para hacer la catalogación de los requerimientos. Si recuerdan ese instrumento, ya algunos compañeros ya han estado trabajando con el instrumento. Los que no, pues está disponible y pues lo vamos a comentar. El instrumento consta de dos partes. La primera, que es identificar quiénes son los usuarios. Entonces, aquí estamos haciendo un registro de el rol que tiene el usuario, la descripción de ese rol, un nivel de influencia, digamos, desde el punto de vista en el poder de toma de decisiones y posibles intereses en el proyecto por parte del usuario. Entonces catalogamos nuestros usuarios y nos vamos a este otro instrumento que es en el que vamos a redactar los requerimientos. Los requerimientos. Este instrumento, como requerimiento, tendría que diligenciar para cada requerimiento un cuadro de esos. Un cuadro de esos. Si contrastamos con los ejemplos anteriores,
¿Qué tenemos acá? Un identificador para el requerimiento, un código, como lo vimos en los ejemplos. Un nombre del requerimiento. Una descripción y una prioridad. Una prioridad alta significa que es muy importante desarrollar rápidamente el requerimiento. Una prioridad baja significa que el requerimiento es importante, pero lo podemos, de la realización del proyecto, pensarlo en su implementación más adelante. Controles y restricciones. ¿Cuáles son las posibles restricciones que yo debo considerar para hacer la implementación? O sea, tengo que considerar, frente a lo que yo quiero como requerimiento, qué controles debo considerar. Por ejemplo, validar el usuario en la base de datos. Ese es un control. Una restricción, que si el usuario no está en la base de datos, no puede continuar, no se puede loguear. Criterios de aceptación. Este tema de los criterios de aceptación es muy importante, porque ¿qué sucede? Que el usuario, ustedes, el programador, desarrolla la funcionalidad, pero entonces, ¿con qué criterio acepto yo la funcionalidad? Con los criterios que están definidos acá. Más adelante, cuando miremos la dinámica de Scrum, la metodología, vamos a crear algo que se llaman historias de usuario. Con estos requerimientos vamos a redactar algo que se llaman historias de usuario. Y la historia de usuario tiene algo que se llaman criterios de aceptación. Entonces, el programador hace la implementación y al Product Owner le van a entregar el producto. ¿Y qué hace el Product Owner? Valida, acepta o no. ¿Y con qué criterio? Con el criterio de aceptación. La fecha en que se está haciendo la especificación. Vean que en este formato están pidiendo que lo firme el dueño del proceso, que lo firme el usuario que está haciendo la concertación de el requerimiento y que lo firme, dice acá, firmas de demás usuarios involucrados en la especificación. Es como una propuesta para evidenciar y ratificar o dejar en firme el requerimiento. Tal vez como mínimo no pensaríamos en generar una firma por cada requerimiento, pero sí una validación, por ejemplo, a través de una lista de chequeo. Pero pues a bien está en la dinámica con la cual yo quiera generar esa concertación con mis usuarios de empresa. Entonces, repito, de los ejemplos que trabajamos, estamos llegando a este punto, que es el que nos está presentando el formato, bajo el cual vamos a hacer el levantamiento de todos los requerimientos de la propuesta que ustedes están desarrollando. Sería punto de negociación de ustedes conmigo. ¿Cuánto tiempo creen que necesitan para hacer ese levantamiento de requerimientos del proyecto que están trabajando? Estoy revisando aquí el chat, el mensaje de Fernando. Fernando comenta que en el desarrollo de la aplicación existirán más requerimientos funcionales que no funcionales. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Sin hablar de números, pero yo podría tener 100 requerimientos funcionales y 15 no funcionales, 25 no funcionales. Pero el número sí es en una proporción muy mayor. Obvio, depende de la complejidad de la aplicación, pero definitivamente, mayormente vamos a tener requerimientos funcionales. Cristian tiene levantada la mano. Si quiere usar el micrófono o el chat. Bueno, si quieren en el chat o en el micrófono, ¿cuántos días a partir de hoy creen ustedes que necesitan
para trabajar y organizar utilizando el formato de requerimientos funcionales los que van a definir en su proyecto. ¿Cuántos días? Pueden escribir ahí en el chat, hagamos una propuesta y concertamos y cuadramos una fecha para que suban los requerimientos funcionales. El ejercicio que estamos desarrollando por ahora no consideremos firmarlo. Fernando está proponiendo el 3 de agosto. ¿Qué opinan los demás? 3 de agosto estamos hablando de el próximo viernes, la otra semana el próximo viernes. ¿Qué opinan? Levanten la mano si están de acuerdo en que sea el 3 de agosto. Norberto, sí, el 15 de agosto está muy lejos porque es que ya casi vamos a arrancar la siguiente actividad de proyecto, entonces vean que esto ha sido una acumulación, o sea, no podemos arrancar la otra actividad de proyecto sin cerrar esta fase de proyecto. Luz Dayana propone que sea el 4 de agosto. Si ustedes miran en el calendario, el 4 de agosto es sábado. Es más, para facilitar el ejercicio, yo pienso que entre sábado y domingo, igual yo no trabajo el domingo, pero pues bien ustedes podrían estar subiendo la evidencia. Entonces les voy a proponer que sea el 5 de agosto, de tal manera que yo el 6 de agosto, que entro a la aplicación, entro a revisar y a retroalimentar la evidencia. Entonces, ¿qué opinan que sea el 5 de agosto? Ok, de acuerdo, el 5 de agosto. Entonces, para el 5 va a quedar esta evidencia. Bueno, el próximo lunes vamos a hacer otra sesión de la última evidencia. Hay una evidencia que está pendiente y que tiene que ver con un poco la dinámica de gestión de los procesos. Entonces, para el proceso de desarrollo, de eso vamos a hablar el lunes. Entonces los invito para el lunes a esa sesión. Los invito a los compañeros que todavía no han subido las evidencias para que por favor las suban. En este momento están conmigo 17 personas conectadas, hay un buen número, los felicito por disponer de su tiempo para esta actividad, más sin embargo sé que hay otros compañeros que tienen jornada laboral de noche o salen más tarde o están regresando a casa más tarde, entonces la sesión queda grabada para que la revisen y puedan avanzar en la actividad. Si ustedes se comunican con ellos, comentarles el estado del arte de las diferentes actividades que llevamos y la importancia de poderlas desarrollar, generar esa evidencia. El lunes, entonces hay dos temas. Hay uno que tiene que ver con la actividad de una evidencia que tenemos pendiente y quisiera tocar el tema del portafolio virtual. Entonces les voy a compartir, estuve trabajando un instrumento para crear el portafolio virtual. Las evidencias que ustedes están trabajando hay que agruparlas y subirlas a ese portafolio. Entonces les voy a dar la orientación para crear ese portafolio. De eso vamos a hablar el lunes.
Otra de las sesiones de la próxima semana tendrá que ver un poco con el reglamento del aprendiz. Quiero mencionarlo por lo siguiente. Nosotros, esta actividad, con la actividad de inducción, es una fase de proyecto. Resulta que las fases de proyecto hay que cerrarlas. Es decir, que necesitamos evaluar resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa si no están las actividades? Pues no es que no se pueda evaluar el resultado. El problema es que se evaluaría desafortunadamente como un resultado no aprobado, y entonces eso pues nos va a generar un poco de complicación para avanzar en la formación cuando tenemos resultados de aprendizaje no aprobados. Digamos que estamos ya por cumplir un trimestre, hemos flexibilizado un poco nuestro proceso, pues digo yo, de ambientarnos en esta dinámica de la formación virtual, pero pues en el mismo proceso, como nos vamos adecuando y manejando nuestros tiempos para poder atender la propuesta, pues también hay que cumplir con el propósito que define el SENA en los programas virtuales. Entonces es algo que vamos a estar trabajando en las sesiones de la próxima semana. No sé si tengan más inquietudes, si tienen alguna inquietud adicional, no solamente del trabajo de hoy, sino que tengan alguna otra expectativa o inquietud. Está el micrófono, está el chat para escucharlos y atenderlos ya. Y si no, pues para finalizar nuestra sesión de hoy. Bueno, nuevamente, feliz noche para todos. En la medida que se retiren ustedes de la sala, entonces se puede cerrar la grabación para poder proceder a la publicación. Una feliz noche para todos. Nos vemos el próximo lunes.